siento. Bueno, vamos a hablar de la muerte un poquito. Bueno, cuando Jesús y yo nos sentamos a tomar un café y a plantearnos cómo íbamos a afrontar este tema de la muerte, nos dimos cuenta que no podíamos partir de nuestra propia experiencia personal, porque ni él ni yo nos acordamos si no hemos muerto alguna vez. Y eso es un problema, porque muchas veces pesaba, porque nosotros partimos de nuestra propia experiencia vital siempre que hablamos de temas de esta índole. Pero bueno, hoy no vamos a partir de eso, no nos acordamos. Si alguno de ustedes se acuerda, después cuando acabe la conferencia lo comentamos. Pero en lo que sí estuvimos de acuerdo Jesús y yo es que la muerte y el miedo a la muerte está muy relacionado con la vida. Y es curioso porque cada uno de nosotros, cada ser humano tiene una manera de afrontar la muerte o de enfrentarse a la muerte. Y esa manera de enfrentarse a la muerte o de entender la muerte también está a su vez muy relacionado con otro concepto, y es qué idea tenemos de lo que es el hombre, qué pensamos que es el hombre. Resulta muy curioso que cada vez que tocamos un tema, sea el que sea, tenemos que volver al principio y partimos siempre de la misma pregunta: ¿qué es el hombre? Hablar de la muerte, por tanto, es hablar del hombre. Y quizás sea el momento de que echemos la vista hacia adentro un poquito y revisemos cuáles son nuestras ideas, qué pensamos, qué creemos que es el ser humano. Porque es a partir de ahí, es a partir de ese kilómetro cero, es a partir de esa forma de ver al ser humano que vamos a comprender un poquito qué es la muerte, o por lo menos nosotros lo vamos a plantear desde ese punto de vista. La mayoría de las veces identificamos al ser humano solo con un cuerpo. Y resulta curioso porque ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué identificamos al ser humano solo con un cuerpo? Pues mira, hay muchos motivos para esta identificación. Bien, porque no percibimos otras expresiones del ser humano más que la física, y entonces nos quedamos con lo que tenemos delante de los ojos, con lo que podemos razonar, o bien porque nos hemos acostumbrado a no darle mucha importancia a otras expresiones del ser humano que no sean la física. El caso es que diariamente nosotros convivimos con otras expresiones, que vamos a ver ahora, pero nos pasan como desapercibidas, o no nos han enseñado a ponerle atención. Vamos a hacer un pequeño ejercicio entre todos. Vamos a ver. Cuando nosotros sentimos un dolor, o sentimos frío como estábamos sintiendo ahora todos, a que sabemos identificarlo en qué parte del cuerpo tenemos el dolor o dónde sentimos el frío. Me duele la cabeza, me duele la mano, me duele la rodilla, y qué frío tengo en los pies. Eso es fácil, lo localizamos todo. Y ahora yo os pregunto, cuando estamos angustiados, cuando sentimos miedo, cuando estamos nerviosos, cuando estamos enamorados, ¿me quiere alguien decir en qué parte del cuerpo localiza esa emoción, esos sentimientos? Aquí estoy enamorado, aquí estoy angustiado, aquí... Yo en el alma, concretamente. Ya, pero en el alma, vamos a hablar después del alma. El alma no es una parte del cuerpo, pero no podemos localizar. ¿Dónde tenemos? Aquí siento el amor, aquí la... ¿Dónde está el alma? Y más, a veces queremos razonar, queremos pensar, a veces estamos opacos, no somos capaces de llegar a determinadas conclusiones. ¿Dónde ubicáis vuestras dudas o vuestras certezas? ¿En la izquierda, en la derecha, en el hombro? ¿Dónde tenemos esas expresiones? Esas son expresiones del ser humano que no son estrictamente físicas, pero sin embargo, todos los días nosotros nos movemos entre pensamientos, sentimientos, emociones que no son estrictamente físicas, pero que nos pasan casi absolutamente desapercibidas. Y con lo único que nos quedamos es que somos un cuerpo físico. Bien, pues en realidad nada de esto es nuevo.
ya esto se ha dicho muchas veces y en otras conferencias aquí se ha tratado este tema. Y ya las viejas civilizaciones nos hablaron de todo esto muy claramente. La vieja y antigua civilización, la filosofía, las religiones, hablaban del hombre como algo más que su cuerpo físico. Hablaban del hombre como dos realidades. Una realidad concreta y una realidad más sutil. Y de esas dos realidades, como digo, aquí hemos hablado muchísimas veces, y para acercarnos a esas dos realidades, que es el hombre, hemos utilizado un esquema que para muchos de vosotros, sobre todo para los estudiantes del curso de filosofía, les va a resultar muy familiar. No obstante, me vais a permitir que haga un pequeño repaso porque hay mucha gente que probablemente no conozca este esquema que nos va a acercar a la realidad del hombre. Bien, ese es lo que se llama la Constitución Septenaria. No deja de ser un esquema donde trata de explicarnos qué es el hombre completo, donde vamos a ir viendo uno a uno cada uno de los cuerpos, de los planos o de las expresiones que componen al hombre en su totalidad. El primer cuerpo que aparece es el cuerpo físico. Este que movemos, al que le damos de comer, el que duchamos, el que se ve en el espejo todas las mañanas, a veces que no se gusta demasiado, pero con el que nos reconocemos sin ningún problema. Pues nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico se mueve, se reconoce, se puede desplazar y puede realizar todo aquello porque hay otro cuerpo que es el cuerpo energético. El cuerpo energético, el cuerpo vital o energético, es como esa corriente, esa energía, esa corriente que permite que podamos desplazar, que podamos utilizar todos los elementos del cuerpo físico. En realidad, la energía, el cuerpo vital o energético, es el que hace que distingamos un cuerpo vivo de un cuerpo muerto. Y como estamos hablando de la muerte, un cuerpo vivo es el que se mueve, se levanta, come. Un cuerpo muerto tiene las mismas características físicas, si lo veis, pero no se puede mover, no tiene energía. Su cuerpo vital, su cuerpo energético ha desaparecido. Pero no somos solo eso es lo más pesado, lo más material, lo que más reconocemos. Tenemos también lo que llamamos el tercer cuerpo, que es el psíquico o emocional. Ese es el universo de nuestra vida psíquica. Ahí tenemos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras pasiones. Ahí está todo. Esa es nuestra vida psíquica. Y ahí se mezcla todo, desde la pasión más terrible, desde la ira más fuerte, hasta el sentimiento más hermoso, más elevado, más sutil y sublime que tengamos. Todo eso es nuestro universo psíquico, nuestro universo emocional. Por último, tenemos nuestro cuerpo mental concreto. Mente concreta, uy, qué nombre más raro. Bueno, la mente concreta es la capacidad que tiene el ser humano de relacionar, de hilar ideas, que le permite pensar y razonar. Es una capacidad puramente humana. Es que es la que nos distingue de un animal, de un vegetal, de un mineral. Eso es lo puramente humano. Esta mente concreta se llama así porque es la mente que nosotros utilizamos cotidianamente, para la vida diaria, para todo lo que nos ocurre en el día a día. Es esa mente cuando te levantas, dice, oye, dúchate, vete deprisa que llegas tarde al trabajo, que tienes que ir a comprar, que no hay comida, que te duele la cintura y que vas al médico. Esa mente de todos los días que es necesaria, absolutamente necesaria, pero que tiene al yo como muy marcado. Todo lo que hace o todo lo que piensa esa mente está en relación con el yo, con el pequeño yo, con yo necesito, con a mí me gusta, con a mí me viene bien. Por eso a veces cuando leemos y se habla de que es una mente egoísta, no malinterpretemos, la mente egoísta no es que sea mala. Si no tuviéramos esta mente, no sé si podríamos subsistir, porque la necesitamos para la vida cotidiana. Es una mente cuya función es atender al yo, a las necesidades cotidianas de la vida. Y hasta aquí, dice la filosofía que es
lo que los seres humanos en este momento evolutivo de la humanidad tenemos despierto, tenemos activado. Es decir, todos y cada uno de nosotros deberíamos, que digo que a veces con lo que ocurre en la vida hasta lo pone uno en duda, deberíamos tener activados, vivos, despiertos, estos 4 planos de la personalidad. A estos 4 planos se le llama personalidad. Pero, como hemos dicho, la filosofía y los grandes sabios, los grandes pensadores, han dicho que el hombre es algo más, que no solamente tiene una realidad concreta, esta es la realidad concreta, sino que hay una realidad más allá de eso que llamamos personalidad, y que es esa realidad sutil de la que antes he hablado, que se compone de 3 cuerpos. El siguiente, que es la mente pura. Anda, ahora resulta que el hombre tiene 2 mentes. Pues no, el hombre tiene una mente. Y vamos a ver el ejemplo que nos va a aclarar eso. La mente sigue siendo la capacidad de ver, la capacidad de comprender. Pero esta mente es como una ampliar conciencia que nos permite salir a la mente del yo individual, del a mí me gusta, del a mí me hace bien, de esto me interesa, de pensar en mí mismo, y es capaz de pensar en otro ser humano, hasta tal punto que concibe lo que es la humanidad y que formamos parte de ella, cada uno de los seres humanos. Esta mente pura es la mente filosófica que puede hacernos comprender, entender o percibir las grandes ideas como la justicia, como el amor, como la generosidad, como el altruismo, como los grandes ideales. Esa es la mente que aún, dicen, no tenemos despierta, pero evidentemente debe de haber chispazos, porque hay mucha gente que trabajamos por grandes ideas, incluso algunos tenemos hasta ideales de vida. Luego, algo debe de estar despiertillo de esa mente. Por encima de esa mente aún hay otro cuerpo más, o expresión o plano, me da igual, que es la intuición. Cuidado aquí con la intuición, porque ya sabéis que a los lenguajes modernos le faltan palabras, le faltan para poder explicar las realidades sutiles. No son suficientes las palabras y a veces las utilizamos ambivalentemente y crean confusión. Vamos a ver, la intuición no es eso de me da a mí que mañana voy a encontrar al hombre de mi vida. Eso no es la intuición. Me da a mí que mañana me va a tocar la lotería. Esa no es la intuición. Aunque a lo mejor es una chispilla que saca para poner, pero bueno, esa no es la intuición. La intuición es una forma de conocimiento que supera todo conocimiento mental, que no necesita razonar, que no necesita pasarlo por el tamiz de la mente y comprenderlo, no, es una manera de captar la esencia que está detrás de las cosas. Es una manera de ver qué pasa. Todos nosotros tenemos pequeñas intuiciones, pero es tan difícil explicar eso con una mente concreta que cuando queremos explicar una vivencia de esta categoría nos faltan palabras, no se puede explicar. Pero es una manera de, tú ves algo, tú captas que detrás de lo que estás viendo hay algo más y no lo podemos explicar, pero eso queda una impronta en el corazón o en el alma, te deja un sello imborrable, te deja algo, un perfume de algo que no puedes explicar pero que has visto. Os voy a contar una pequeñísima anécdota. Algunos compañeros pequeños filósofos de aquí, del centro Idealia, nos fuimos el día 21, queríamos ver el primer sol de primavera. Queríamos ver ese primer rayo de sol de la primavera, porque la primavera ya sabéis que significa el renacimiento, la vida, cuando explota la vida, ¿no? El renacimiento de la vida. Queríamos ver ese sol en un magnífico amanecer que había, en un sereno amanecer, y estábamos serenamente viendo cómo estaban las montañas de Cabo de Gata, había una luz así muy suave detrás, y de pronto, en silencio, el disco solar enorme, amarillo, brutal, sale de detrás de las montañas, y yo estoy segura
yo hablo de mi experiencia, pero creo que no se comenta eso, pero que todos vimos la fuerza de la vida salir de una manera impresionante, reflejada en ese sol solar, en ese disco solar. Yo ahora os cuento esto y dicen, bueno, sí, la montañita, el sol, qué bonito, no, pero no era bonito, no. Es la impronta que deja en el alma de ver cómo la vida surge con toda su fuerza y cómo la belleza en estado puro se manifestaba allí. Eso es una pequeña intuición que yo no puedo explicar, pero que sé que detrás de eso que vi hay mucho más, que es la propia vida en la Tierra. Y por último, está la voluntad, otro término difícil, porque no expresa realmente. La voluntad es algo tan sutil que es difícil hablar de ello. Las antiguas culturas lo han llamado el espíritu, no el alma, el espíritu o la chispa primordial. Es el elemento más sutil que tiene el ser humano, en la cúspide de la parte más espiritual del hombre, y a estos tres cuerpos se le llama el individuo. Forma la tríada superior, el yo superior, el yo inferior, el cuaternario inferior y la tríada superior. Y todo eso es el hombre. Los cuatro cuerpos que forman la personalidad del cuaternario inferior son realmente las vestiduras que utiliza la tríada superior para poder actuar en el teatro de la vida. Son unas vestiduras, es un traje. Y entonces está destinado a desaparecer. Es la parte mortal del ser humano. Es lo que desaparece, lo que se deshace, lo que necesitamos, las vestiduras que nos ponemos para venir a la vida y las que se deshacen cuando nos vamos de la vida. Mientras que la tríada superior es la parte inmortal del hombre. Es esa parte eterna y permanente que nunca, es esa chispa primordial, que nunca desaparece. Por eso hablamos de que las antiguas culturas hablan del hombre como un ser trascendente con dos realidades distintas. Una realidad concreta y otra realidad sutil. La realidad sutil es la parte inmortal. La realidad concreta es la parte mortal. Bien, y vosotros me diréis ahora, bueno, y todo este rollo me han contado con tantos cuerpos que no hemos hecho un lío con lo que es el hombre. ¿Para qué tiene que ver con la muerte? Pues aunque no lo creáis, sí que tiene que ver con la muerte. Todo esto tiene que ver con la muerte, porque, vamos a ver, para nosotros, todos nosotros aceptamos que la vida física es la vida natural, pero también todos nosotros sabemos que en cualquier momento nos puede llegar la muerte. No solo lo sabemos, sino que lo constatamos diariamente. Si no, encender las noticias y veréis cómo se os queda el cuerpo. Constatamos diariamente que la muerte está pegada a la vida, está presente constantemente en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cuándo viene la prueba en que nosotros nos tenemos que plantear como mínimo o afrontar la muerte? Cuando la muerte nos toca a nosotros mismos, cuando le toca a algún ser al que amamos mucho. Entonces, todos los argumentos que tenemos para tratar de racionalizar lo que es la muerte se nos pueden venir abajo. Y también es entonces cuando suele aparecer el miedo a la muerte. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Pues por eso os he explicado esto. Porque ahí, en ese momento, es cuando tenemos que preguntarnos con qué parte del ser humano nos identificamos nosotros. ¿Qué creemos que somos realmente? Porque si nos identificamos con esta parte de abajo, claro que vamos a sufrir, claro que nos va a dar pánico la muerte, porque nosotros sabemos que eso desaparece. Pero hemos buscado dentro qué pensamos realmente que somos, quiénes somos, con qué nos identificamos. Porque aunque no lo podamos explicar muy bien qué es la tríada superior, de alguna manera tenemos que tener una idea trascendente del hombre para enfrentar la muerte. Si no, no hay manera de enfrentar la muerte. El miedo se apoderará de nosotros, porque sabemos que todo eso se va a ir. Entonces, ¿cuál es
aquello que me dice a mí que yo no voy a morir, o que sí voy a morir, pero que hay otras posibilidades. ¿Qué somos? ¿Qué pensamos que somos? Un ejercicio de reflexión, porque a veces creemos, yo creo que a veces ni nos planteamos esas preguntas, ¿qué somos? ¿Con qué me identifico yo? ¿Por qué le tengo miedo a la muerte? Porque si le tenemos miedo a la muerte deberíamos de preguntarnos qué pensamos que es el ser humano. Y esa reflexión creo que es fundamental. De todas formas, para ayudarnos un poco, vamos a hacer un muy breve recorrido por diferentes culturas. Muy breve, para que veáis cómo todas las grandes culturas, todos los momentos en que la humanidad ha tenido una cultura de tipo filosófico, ha tenido de fondo, tiene de fondo una idea del hombre como un ser trascendente y inmortal. Ha tenido de fondo esa idea. Y vamos a comenzar por un poco por el Bhagavad Gita. Siempre que hay una idea trascendente del hombre en cualquier cultura, y lo vais a ver ahora, la idea de la vida y de la muerte no es nada más que la ven como dos caras de una misma moneda. Siempre que hay una idea trascendente del ser humano, la vida y la muerte no son dos conceptos contrapuestos, son dos caras de la misma moneda, son dos estados de la vida una. Eso lo vais a ver ahora un poquito cuando pasemos muy rápidamente por las diferentes culturas. Empezamos con el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un libro que está dentro del Mahabharata, que es la gran epopeya hindú que cuenta la historia de la humanidad. Muy bonito y muy interesante. Pero el Bhagavad Gita, que es una de sus partes, cuenta los consejos, nos enseña los consejos que Krishna da a su discípulo Arjuna para enseñarlo y para afrontar la vida. La vida. Habla del deber, del valor, de la recta acción, y también habla de la vida y de la muerte. Y yo os he traído estos textos porque clarísimamente expresan qué pensaban en esta antigua cultura sobre la muerte. Dice: mas si no creyeras en mis palabras y vivieses en la ilusión de tener... No, perdón, hay otro antes. Recuerda, oh príncipe, esta verdad. El hombre real no nace ni muere, ni tiene origen, ni muere con el cuerpo. Siempre ha sido y seguirá siendo eternamente. El cuerpo puede morir y ser muerto, mas el espíritu que mora en el cuerpo nunca puede morir, porque nunca tuvo principio ni tendrá fin. A la manera como el hombre desecha las ropas viejas para vestir las nuevas, el morador del cuerpo abandona el cuerpo viejo y encarna en otro nuevo para él preparado. Aquí Krishna a lo que aspira es a que su discípulo entienda, comprenda, asimile, tome conciencia de la eternidad del espíritu. El espíritu es eterno, no muere. ¿Y para qué quiere, de alguna manera, que entienda esto? Aparte de hacerle crecer como ser humano, es para evitarle el sufrimiento ante la muerte, ante lo que perece, ante lo que desaparece, porque eso, cuando vemos desaparecer todo aquello que de alguna forma amamos o no, nos produce sufrimiento. Entonces el maestro lo que le está diciendo a su discípulo: no te identifiques con eso, no, evita todo lo que tiene que desaparecer, va a desaparecer, pero no sufras. ¿Por qué? Porque ahí habla de otra idea importantísima relacionada con la muerte, que es la idea de la reencarnación. Él le dice que el alma utiliza cada vez que viene a la vida, lo está diciendo, ropas nuevas. Es como cuando nos cambiamos de traje, el alma cambia de cuerpo porque viene a aprender, viene a vivir su nueva experiencia. Pero es curioso, porque Krishna no habla de una creencia. La reencarnación para él no es una creencia, la presenta como una ley de la naturaleza. No duda, no dice si crees en esto, no. La reencarnación para él es una ley de la naturaleza. Y más adelante continúa diciendo: mas si no creyeras en mis palabras y vieses en la ilusión de tener por realidad en la vida y la muerte, tampoco deberías afligirte, porque
así como los hombres que han nacido de seguro deberán morir, del mismo modo, aquellos que han muerto sin duda habrán de nacer. ¿Por qué entonces lamentas lo inevitable? Quienes no tienen sabiduría ignoran de dónde viene y a dónde va el hombre, pero tú que conoces, ¿por qué te lamentas? Esto podríamos aplicarlo, vamos a verlo para nosotros mismos. Vamos a ver, si nosotros vamos a suponer que nosotros no comprendemos el concepto, la idea de vida una, ¿vale? No la comprendemos. Incluso creemos que la muerte y la vida son dos cosas, dos realidades absolutamente distintas, que no tienen nada que ver. Bueno, según estas enseñanzas, nosotros ni siquiera eso nos tenía que hacer sufrir. Porque si aplicamos un poco nuestro sentido común, fíjate que ya no digo nuestras intuiciones filosóficas, sino nuestro sentido común. Nosotros estamos vivos. Hemos supuesto que todos tenemos un alma inmortal, ¿verdad? Algo que cuando uno muere se va a otro lugar. Bueno, y cuando estamos vivos y nos morimos, ¿a dónde se va eso? Al mundo de los muertos, que todavía no nos acordamos, pero se va al mundo de los muertos. Luego los vivos se van al mundo de los muertos vienen de los vivos. Tienes que estar vivo para después ser un muerto. Pero ¿y cuándo volvemos? ¿De dónde vuelve el alma? Del mundo de los muertos, de donde se han ido, y vuelven al mundo de los vivos. Es decir, los vivos vienen de los muertos y los muertos vienen de los vivos. Volvemos otra vez al tema de las continuas reencarnaciones del alma. El alma viene y aprende y se vuelve ahí. Esto lo dicen todas las culturas y esto nos dicen, bueno, ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Por qué tenemos tanto miedo? Porque en realidad se nos ha olvidado esto. Se nos ha olvidado que el ser humano tiene una parte inmortal que necesita venir o necesita aprender continuamente, pero tiene una parte inmortal que no va a desaparecer nunca. Y fijaros si es un poco así, que el budismo, un poco de otra manera por la época y por la situación del país que era, muy someramente nos habla también de lo mismo. Pero ¿qué nos dice el budismo? Nos dice que para comprender la vida y la muerte tenemos que entender muy bien lo efímero de todo lo que está manifestado. Es decir, todo lo que nace muere. Todo lo que nace ha de morir. Entonces tenemos que comprenderlo, porque si no, no vamos a comprender la vida y la muerte. Ellos lo llaman la transitoriedad de los fenómenos. Y dicen que los seres humanos experimentamos esa transitoriedad a través de 4 sufrimientos. No digo dolores, no, 4 sufrimientos. Y dice la filosofía budista que el primer sufrimiento es cuando nacemos. Porque venimos de un lugar, ¡pum!, y desembocamos. Eso ya es un sufrimiento para el ser humano. Pero además, fijaros, en el momento en que nacemos, empieza la muerte. Porque la vida empieza a correr. En el momento del nacimiento ya empezamos a morir. Fijaros si la vida y la muerte están unidas. Dice que el segundo sufrimiento es la enfermedad, cuando perdemos, otra pérdida, ¿no? Perdemos la salud. El tercer sufrimiento es la vejez. Ese lo conocemos muy bien, porque en nuestro mundo, que le pregunten a los quirófanos, vamos, cómo no queremos hacernos viejas, probablemente Jesús va a tratar el tema de la vejez, ¿no? Porque es uno de los grandes sufrimientos de nuestro mundo. Y el último sufrimiento es la muerte. Pero él dice, ¿pero por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Porque estamos tan apegados a lo que llamamos vida, tan apegados que se nos olvida que hay otra vida, que hay otra forma de vivir, que se nos olvida la muerte, que es otra forma de vivir. Y el mensaje, uno de los mensajes fundamentales que da el budismo, se puede resumir en esa frase que hemos puesto ahí, que es curioso, que dice: aprende a morir y aprenderás a vivir. Es decir, comprender la muerte es una de las tareas fundamentales de la vida para que podamos conocer la vida. Si no tenemos la muerte presente en nuestra vida, sin que nos cause miedo, sin que nos asustemos, porque la muerte no es nada más que otro estado de la vida, no podremos aprender a vivir. Es más, no disfrutaremos la vida.
porque estaremos siempre de alguna manera asustados. En cualquier momento nos puede llegar a cualquiera de nosotros la muerte. Y entonces vivimos siempre con el miedo, el miedo. Bien, no quiero contar nada de Egipto, pero si hablamos de Egipto, la mayoría de los egiptólogos y los historiadores reconocen hoy, algunos muy a su pesar, de que a orillas del Nilo vivió una gente muy, muy extraña que creía tenía la conciencia continua de que existía una vida más allá de lo que se podía ver. Tenía un sentido de eternidad, que toda la vida de Egipto estaba en función de ese sentido de eternidad. Para ellos las cosas de la vida cotidiana, los valores del mundo, las cosas no tenían demasiado valor, sino que lo que tenía valor era esa otra vida que para ellos era real y que era la única vida real y que la única vida donde se podía alcanzar la felicidad. Por eso, los egipcios fue el único pueblo que cuando alguien moría montaba una auténtica fiesta, pero una auténtica fiesta. ¿Por qué? Porque consideraban que el muerto se había liberado de todos los males del mundo, con lo cual había que celebrarlo. Y tanto era así, y estaban condicionados por la concepción del hombre que tenían, que cuando alguien moría, lo primero que hacían los sacerdotes era tratar de separar su parte superior, ¿os acordáis? La tríada con esos 3 cuerpos, de su parte inferior, del cuaternario. Y para eso abrían el cadáver, le sacaban los órganos vitales simplemente y lo liaban en vendas, donde había unas fórmulas cogidas del libro del libro de los muertos, que se le llama, que esas fórmulas pretendían mantener a los cuerpos materiales aquí abajo en la tierra para que no pudieran molestar al alma que tendía a irse arriba, a la mente, al lugar al que pertenecía. Por eso, cuando se habla de que las tumbas, los egipcios, que eran muy torpes, ponían sillas, mesas y alimentos, eran porque eran muy torpes los pobres. No. Es que nuestros cuerpos inferiores, además del físico que se deshace, también tienen emociones, sentimientos, ideas, y eso tarda mucho en morir, en irse, en deshacerse. Entonces necesitaban tener objetos reconocibles, sentirse como en casa, para dejar que el espíritu, que su parte superior, volara y ellos se quedaran aquí y no molestaran. Estaba todo pensado porque ellos tenían ese sentido de eternidad y de que la vida real era la otra. Y por último, vamos a dar una pequeña pincelada sobre Platón, y además voy a dejar que hable Jesús, que no se ha ganado todavía el sueldo esta tarde, para que se lo gane, porque yo ya he hablado demasiado. Pero me gustaría, antes de hablar de Platón, de lo que Platón piensa de la muerte, hay que aclarar 2 cosas. Y es que Platón habla de un mundo ideal. Para entender qué es la muerte tenemos que comprender que Platón habla de un mundo ideal, que es un mundo distinto, es un mundo perfecto, es un mundo anterior al mundo de los sentidos, al mundo sensible, y es lo que él llama el mundo de las ideas, o ahí el mundo inteligible, él lo llama nous. Y dice que hay otro mundo, que es el mundo de los sentidos, el que nosotros conocemos, que no es el mundo real, que es una copia, no una fotocopia, pero una copia. Es como si tenemos un documento original y una fotocopia. El original está en el mundo de las ideas, la fotocopia está aquí, pero ese no es el original, es la sombra del mundo de las ideas, que es anterior. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver eso con el hombre? El hombre está en medio. El hombre está en medio de los 2 mundos. El hombre tiene de lo uno y de lo otro. Y la muerte entonces está relacionada con esa idea, porque el hombre lo que tiene que hacer, lo que hace es aprender. ¿Para qué? Para liberar su alma
que viene de ahí, viene del mundo de las ideas. Hemos dicho que el mundo de las ideas, el mundo perfecto, es anterior al mundo de los sentidos. El alma pertenece al mundo celeste, pertenece al mundo de arriba. Ha bajado, se ha puesto unas vestiduras y tiene que liberarse. Se ha identificado tanto con esas vestiduras, con esa materia, con ese cuerpo, con esa personalidad, se ha identificado tanto que ha olvidado que pertenece al mundo de las ideas, al mundo perfecto. ¿Qué es la muerte? La muerte es eso, es ejercitarse, es el ejercicio que hacemos para liberar nuestra alma de la prisión que es el cuerpo. Ese es el ejercicio de la muerte y lo ejercitamos constantemente. Ejercitarse en comprender la muerte, en comprender que la muerte es la liberación del alma de todo lo material, de todo lo corporal. Ejercitarse en eso es comprender la vida. Si no comprendemos la muerte como algo que es una liberación, se convierte en un miedo. Está claro que se convierte en un miedo. Y Platón, en su libro, en su diálogo El Fedón, que habla sobre la muerte, que es muy interesante que lo leáis, dice que pone en boca de su maestro Sócrates que tenía que tomarse la cicuta ya, y unas horas antes reúne a sus discípulos y les dice eso. Les dice, mirad, la filosofía es un buen camino para aprender a morir y ejercitarse en la muerte, porque la filosofía nos enseña a buscar los porqués de la vida y de la muerte, ¿no? Y le dice, mira, un filósofo no puede entender la filosofía como algo, la muerte como algo triste, como algo que le dé miedo, no puede sentir miedo, sino que tiene que entender la muerte como la liberación de lo más pesado, como la liberación de la prisión del cuerpo, como la liberación del alma, por fin, que vuelve a su mundo celeste. Se me olvida decirte la pasada, pero bueno, ahí hay una mesa muy bonita. Siendo el origen del alma celeste, su naturaleza es inmortal, pero está atrapada en la materia. Está tan atrapada y deslumbrada por lo sensible que se ha olvidado de dónde viene realmente. Bueno, y en realidad lo único que me queda deciros es que, aunque todos sabemos que moriremos algún día, sin embargo hay algo en nosotros que se niega a aceptar la muerte. Hay una parte inmortal, esa parte inmortal que nosotros a veces no podemos explicar, pero sabemos que está, se resiste a creer en la muerte total, en la idea de la muerte total. Y por eso, de alguna manera nosotros pensamos, sí, hay muerte, pero yo no me voy a morir, porque hay algo en mí, hay una intuición que me dice que yo no me puedo morir para siempre, porque el hombre, como me decía ayer en una conversación con Antonio, me decía, el hombre no se puede pensar inexistente, no podemos, porque esa reminiscencia de lo inmortal que tenemos no nos permite concebir la idea de lo inexistente. Siempre, de alguna manera, aunque digamos que nos pensamos inexistente, en el momento en que te piensas inexistente, ya no eres inexistente. Por lo tanto, es imposible que dejemos de tener una mínima idea, o afectemos la muerte como la desaparición total. Y si no, mirad dentro. Ninguno de nosotros cree, en el fondo, que vamos a desaparecer para siempre, nunca más, y no va a quedar ni un pequeño rastro de quiénes somos. Así que reflexionemos un poco de qué idea de la muerte tenemos, cómo enfrentamos la muerte, qué pensamos que es. Y también, si nos parece interesante, que la vida y la muerte forman parte de un todo y que dejemos de darle la espalda a la muerte, de no hablar de la muerte, porque cuando uno no afronta algo, se convierte en un miedo terrible que condiciona toda nuestra vida. Y hermanos, adelante. ¿Y ahora de qué hablo yo? Está todo dicho. Es difícil. Es un tema, la verdad que como empezamos de Dolores, cuando empezamos, ¿cómo enfocamos? Pero ella, en realidad, da un enfoque de la trascendencia de la vida. Y yo me voy a centrar cogiendo una cosa que ella ha dicho, me voy a centrar más en el arte de vivir. ¿Por qué?
Porque efectivamente la filosofía, aunque hablamos de esos estados, de la vida y de la muerte, en realidad la filosofía a todo eso siempre le ha llamado la vida, en mayúscula. No podemos hablar de esos estados, todo forma parte de esto que llamamos la vida, ese prodigio. Por lo tanto, ellos se basaban mucho más en hablar del arte de vivir. Pero claro, ¿qué nos ocurre? ¿Por qué? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué es lo que nos asusta? Mira, hay elementos, hay conceptos de nuestro tiempo, somos hijos de nuestro tiempo, y hay elementos que resulta que efectivamente nos dan un cierto miedo, un cierto reparo a eso de enfrentar la vida. ¿Y por qué? Fijaros, una de las realidades, bueno, María Gloria antes la ha anticipado, efectivamente nuestro mundo no nos da noticias muy halagüeñas, no nos da mucha esperanza sobre la vida, ¿no? Y eso parece que no, pero va dejando un pozo dentro de nosotros que al final, oye, pues esto de la vida, ¿de qué va? Porque nadie nos da una respuesta. Y nuestro siglo XX-XXI, de alguna manera también, todo lo que tiene que ver con respecto a la vida y con respecto al hombre, lo hemos depositado en manos de la ciencia, ¿sí? Para que nos explique el porqué. Y sin ser crítico, porque no es una crítica a la ciencia lo que voy a decir, es simplemente la ciencia se ocupa de lo que se ocupa. Pero resulta que a nosotros nos ha dejado una idea y unos conceptos que nos calan, y es una visión reduccionista de la vida y por tanto también del ser humano. Mirad, hay un biólogo que se llama Rupert Sheldrake, que escribía, él es biólogo de la Universidad de Cambridge, Cambridge, bueno, de la Universidad de Cambridge, y él sostenía en un libro que escribió muy aconsejable, que se llama Los paradigmas de la ciencia, nos decía de cómo la ciencia ha perdido de vista algunos elementos, porque claro, él ponía un ejemplo el siguiente, dice, nosotros queremos saber de qué está hecho el ordenador, ¿sí? Queremos saber qué es un ordenador. Entonces, vamos a cogerlo y vamos a darle martillazos, ¿sí? Hasta que lo hagamos polvo. ¿Y qué nos damos cuenta? Que el ordenador está hecho de silicio, fantástico. ¿Y qué me explica eso del ordenador? Nada. Saber de qué está hecho me pierde de vista el objeto que estoy analizando. Es más, la naturaleza nos habla que la vida es mucho más que la suma de sus partes. Si seguimos el ejemplo del ordenador, resulta que él dice, claro, a base del silicio yo pierdo de vista qué es el ordenador, pierdo de vista sus circuitos, pierdo de vista el conjunto, que es lo que veo algo funcionando, y si pierdo de vista algo que es intangible, el software. Porque eso no está. Parece que está, pero por ahí circula. Si eso lo hacemos una analogía, y él lo hacía con el ser humano, ¿qué ocurre? Cuando nosotros nos dicen que el ser humano está hecho de carbono, hidrógeno, nitrógeno, tal, largas moléculas magníficas, adenina, citosina, guanina, tiamina, o sea, todo eso que conforma el ADN, somos reacciones químicas, corazón, aire, digestión, procesos químicos fantásticos, ¿y yo? ¿Quién me responde quién soy yo? ¿Quién me responde qué es el hombre? Sabemos cuáles son sus reacciones químicas, fantástico, genial. ¿Y? Es decir, todo eso nos deja ante un abismo, ¿sí? Nos sitúa ante un precipicio que nos faltan respuestas. Es por eso que la filosofía siempre no puede negar esos descubrimientos científicos, al contrario, eso está ahí, es verdad, somos reacciones químicas, pero eso no explica mis sentimientos, no explica mi mente y no explica todas esas partes que explicaba María Dolores, que es el ser humano. Porque todo eso lo vivimos, es algo axiomático, es decir, lo siento, lo sé, lo vivo con ello cotidianamente. Y todavía nadie me explica quién soy. Es más, yo todavía hay cosas que me descubro cada día. Por eso, la filosofía siempre hablaba del arte de vivir. Y en ese arte de vivir, y cogiendo un poco a Buda, la filosofía budista, uno de sus elementos, una de sus claves, aparte de la que ha dicho María Dolores, tenía una clave también muy interesante. Dice, ¿tú con qué te identificas? Vas a durar tonto como aquello con lo que te identificas. Si tu aspiración en la vida es tener una casa, durarás tanto como dure tu casa, o como dure tu coche, o como dure tu estatus social, o como dure
decir, determinadas cosas que están sujetas a elementos exteriores y todos esos elementos exteriores, al final, como no son duraderos, no duran siempre, no duran eternamente, y yo me identifico con eso, el no tenerlos me produce miedo, me aterra. Y eso lo podemos llamar, o le podemos decir que son como pequeñas muertes. Por eso, ¿a qué le tenemos miedo? Porque hay pequeñas muertes en lo cotidiano. Yo he seleccionado unas cuantas, ¿sí? Después, si queréis, podemos hablar del tema. Pero hay un miedo a la soledad. Todos tememos estar solos. O a veces nos sentimos en compañía tremendamente solos. ¿Por qué? Porque no compartimos lo esencial de la vida. Nos quedamos en elementos muy, muy superficiales. El fracaso. Esto también sería tema de una conferencia entera. ¿Qué es el éxito y qué es el fracaso? Aquí llamamos éxito y aquí llamamos fracaso. Eso también nos produce mucho miedo. Porque si yo identifico el éxito con lo que hemos dicho en el estatus social, pues eso, el día que lo pierda, va a ser me va a dar la gana de morirme. ¿Sí? Porque me he identificado tremendamente con eso. A que no se cumplan los sueños. ¿Sí? Esa figura de Pansky, sigue tu sueño, cancelado. ¿Cuáles son nuestros sueños y aspiraciones? De eso también vamos a hablar. Porque también creo que parte de la clave de la vida está en eso. La crítica, ¿qué pensarán? Otro gran miedo, otra gran pequeña muerte. Se me ocurren dos más. No ser aceptado. ¿Sí? No ser aceptado. Y uno que está muy relacionado con ese fin natural de nuestros cuerpos, que es envejecer. Tal vez con esto lo encontramos como una de las grandes aportaciones de la filosofía. Y es que los filósofos, había una gran filósofa que se llamaba Mafalda, y dice, ¿qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas la mejor edad de la vida es estar vivo. Pero la filosofía, aparte del tono de humor, los filósofos, y especialmente nuestros padres civilizatorios, los griegos, nos hablaban de una juventud interior. Que en realidad el hombre, es decir, la vejez es una cuestión epitelial, ¿sí? Pero como dice esa frase que es de Epicteto, todos tememos a la muerte del cuerpo, pero la del alma, ¿quién la teme? ¿Quién teme la muerte del alma? ¿O qué es eso del alma? María Dolores nos lo ha explicado, pero si queréis, parece que no, pero hay que recuperar el valor de las palabras. Alma viene de ánima, y muchas veces hablamos de los estados de ánimo, que eso es muy común en nuestro lenguaje, ¿no? ¿Cómo es tu estado de ánimo? ¿Cómo estás? Pues nuestros estados de ánimo no estamos hablando nada más que otra cosa de un concepto muy filosófico, que son los estados del alma. Los filósofos griegos nos decían que el hombre, el ser humano, mantiene la juventud interior, o hay algo en él que permanece eterno, es duradero, pero la clave de que esté siempre vivo es cuál es tu ideal de vida. Y cuando hablo de ideal de vida, no estoy hablando, mi ideal de vida es ser arquitecto, no, esos son proyectos de vida. Tu ideal de vida es cómo te sueñas, qué hombre, qué ser humano quieres ser. De alguna manera, eso que veis ahí, que es una estatua griega, el Kouros, que también existía en la figura femenina, lo que pasa es que la he encontrado, están todas muy deterioradas, la Coré, pero si os dais cuenta es como está congelado en el tiempo. No se puede decir que es joven, no se puede decir que es mayor, porque en realidad representa al ser interior que permanece perenne a lo largo del tiempo, aquel que realmente ha encontrado un ideal de vida, algo que le aporta el sentido de la vida, saber por qué vives, saber qué haces aquí, encontrar las claves para saber moverte. Esto que parece muy abstracto, los filósofos han dado muchas vueltas a este tema. Epicteto, aquel al que le debemos esa frase también, él nos daba una clave fundamental
para empezar a trabajar con el alma y para empezar a llenar de contenido la vida. Él decía algo maravilloso, dice, mira, en la vida hay cosas que dependen de ti y hay otras que no dependen de ti. ¿Qué no depende de ti? De ti no depende ni los honores, ni la fama, ni incluso el cuerpo. Esto no viene dado por la naturaleza. Otra cosa es lo que tú hagas, pero esto no viene dado por naturaleza. Todo eso no está dentro del espectro de tus actos. Lo que sí depende de ti son tus juicios, tus opiniones, tus inclinaciones, tu actitud, en definitiva, todo aquello que tiene que ver con los actos, en cómo actúas en la vida. Y ahí creo que empezamos a encontrarnos un concepto maravilloso que es la actitud. ¿Qué es la actitud? Porque al final la actitud es con lo que nos movemos, es aquello que nos direcciona. Y fijaros, hay muchas palabras y tienes que cambiar de actitud, sí, pero ¿cómo? Os pongo un ejemplo, para mí me ha servido mucho siempre. La actitud es como una especie de brújula. Es una brújula que me indica hacia dónde estoy dirigiendo mis pasos. Mi actitud me indica hacia dónde estoy enfocando el norte, el sur, el este, el oeste, hacia dónde me quiero dirigir. Y si es lo que yo buscaba. O sea, mi actitud es la correcta, está en concordancia con aquello que es mi ideal de vida. Ahí son tus actos los que dependen de ti. Y esa es tu actitud fundamental. Por lo tanto, hablamos de una vida consciente, de que la vida esté llena de conciencia llena de saber el qué, el para qué y hacia dónde. Y ese es el elemento fundamental de la filosofía para poder llegar a la vida. Séneca, que también es otro filósofo que nos habla de la brevedad de la vida, no sé si lo conocéis, en uno de sus tratados morales, que es este, el de la brevedad de la vida, él comienza, creo que dándonos una pista fundamental. Y además se basaba en una frase de Hipócrates, el famoso médico griego. Y decía, y no olvide la frase del gran médico, que la vida es breve, pero el arte de la vida es largo. Yo creo que ahí nos empieza a invitar Séneca a reflexionar sobre ese arte de la vida. Pero fijaros, si bien hablábamos de esa juventud interior, de que el hombre encuentre las claves para llenar su vida, Séneca, os voy a leer una frase de Séneca porque para que veáis que no hemos cambiado. Hace 2000 años. Teméis todas las cosas como mortales y las deseáis como inmortales. Oirás a muchos que dicen, a los 50 años me retiraré al descanso y a los 60 dimitiré de mis cargos. ¿Y qué garantía tienes de tan larga vida?, se pregunta Séneca. ¿Quién te autoriza para que esto pase como propones? ¿No te avergüenzas de reservarte los últimos momentos de la vida y destinar al cultivo de la cordura no más del tiempo que a ninguna otra cosa puede ya consagrarse? ¿O cuán extemporáneo es comenzar a vivir cabalmente cuando ha de dejarse de vivir? ¿Qué necio olvido no es de nuestra mortalidad diferir para los 50 o los 60 años los sanos planes y querer datar el comienzo de la vida desde una fecha tan tardía? No hemos cambiado en 2000 años. Seguimos queriendo dejar para la jubilación el arte de vivir. No puede ser. Porque además Séneca nos lo dice, ¿y quién te lo asegura? ¿Y qué pasa con el ahora? ¿Qué pasa con tu momento presente? ¿De qué lo estás llenando? ¿Te empieza a preocupar del futuro? Fijaros qué dice del futuro. ¿Aprovecha alguno el tiempo de los hombres que se precian de preparar el futuro? Están tan intensamente ocupados preparándose para vivir mejor que ordenan la vida a expensas de la vida misma. Urden sus planes para un largo plazo, siendo así que la dilación es la quiebra máxima de la vida.
suprimen siempre el día actual y bajo promesas de tiempos futuros defraudan los presentes. La rémora mayor de la vida es esperar que depende del día de mañana y pierde el de hoy. Dispones de aquello que está en manos de la fortuna y das rienda suelta a lo que está en la tuya. ¿A dónde miras? ¿Hasta cuándo haces cuenta que has de vivir? Todo lo que está por venir se asienta en terreno inseguro. Vive desde ahora. Séneca nos diría, ¿que te preocupas por la muerte? ¿Por qué? ¿De qué te asusta? ¿Y ahora? Muchas veces eso del fracaso, o sea, todos esos miedos, la soledad, todas esas cosas están en el futuro. ¿Qué hacemos por cultivar el ahora? ¿Qué es lo que tengo yo presente ahora? ¿Qué me dedico a cultivar ahora? Ahí tenemos una clave fundamental. Ahí tenemos un elemento fundamental para hablar, creo que, de eso que es la conciencia. Voy a utilizar un símbolo que utilizaron los egipcios hace mucho tiempo. ¿Se ve bien? Bueno, es como, se intuye como una vasija, sí, como un cántaro, ¿vale? Que ahí se ve en rojo, esto de aquí, ¿vale? Eso es lo que le llamaban ellos el corazón. Eso es lo que se pesaba, que antes comentaba María Dolores en el mundo egipcio, se pesaba en la balanza de Anubis. Pero lo importante de ese corazón, de esa vasija, era lo que había dentro, no la vasija. Si utilizamos el ejemplo del corazón, nuestro corazón, hagamos una analogía, ¿sí? ¿Qué hace nuestro corazón? Nuestro corazón impulsa, ¿sí? Late continuamente aquello que tiene dentro, que es la sangre. ¿Hasta dónde llega la sangre? Hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Hasta los pelos que se me están cayendo, los que quedan es porque le llega sangre. Bueno, pues de alguna manera ellos daban como una clave, es terrible, ellos daban como una clave fantástica, y es que, ¿de qué has llenado tu corazón en la vida? Porque ese corazón que está pulsando, esa conciencia que está pulsando como el corazón, de eso se va a inundar toda tu vida. ¿Qué tienes? Certeza, serán certezas. Dudas, serán dudas. Temores, serán miedos los que tengas a lo largo de tu vida. Seguridades, irás seguro. Feliz, feliz. Todo eso, si está en el corazón, está pulsando, está presente. Por lo tanto, no nos preocupemos tanto por el continente, pero que preocupémonos por el contenido. Otro símbolo que me encanta, este símbolo del grial, la copa, que es la misma imagen o el mismo significado que hemos visto del corazón. La crátera, ¿sí? El cáliz, la copa, nosotros. Nosotros somos la copa. El ser humano es toda una estructura, como explicaba María Dolores, pero ¿de qué llenamos la vida? Ese cultivo interior, ese llenar la vida, es lo que nos va a hacer que el miedo a la muerte desaparezca. Que realmente el hombre acepte la vida como es. Eso es lo que tenemos seguro. Y si no, bienvenido al club. Sabemos que el reloj pasa, ¿sí? Pero que no pase de cualquier manera. Que esté lleno de vida, que esté lleno de filosofía, que esté lleno de preguntas, que esté lleno de inquietud, que esté lleno de ideales. Porque si algo tiene el hombre, como responsabilidad del ser humano, es de transformar su mundo y también de transformarse a sí mismo. Ahí, probablemente, es donde encuentre las mayores claves de sí mismo. Porque en eso es lo que nos han invitado todos los filósofos. Que podéis encontrar adormentados por muerte, de acuerdo. Pero, ¿y la vida? ¿El ahora? Eso sí depende de nosotros, como nos decía Epicteto. Y si queréis, si queremos, ¿no? Sí, vamos a querer. Vamos a poner como broche final, para que veáis que no solamente los filósofos
han hablado de esto, sino también los poetas. Los poetas dan claves interesantes y a veces ponen palabras a esa actitud o a esa brújula que nos puede ayudar a, creo que a perder el miedo. Perder el miedo a vivir, perder el miedo a morir. Porque no existe vida y muerte, sino que existe la vida. Pedimos perdón, no nos da tiempo a aprenderla de memoria. La conferencia sí, pero esto no. Bueno, voy a dejar una imagen de nuestra tierra para que pidáis. Ay, ¿veis? Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo el final de mi rudo camino, veo al final de mi rudo camino que yo fui arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto. A mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda las largas noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. ¿Hay alguna pregunta o algo? Vamos, Jorge. Antes, cuando hablabas de la intuición, de que son cosas que percibimos, que sabemos sin necesidad de razonarlas, me ha venido a la cabeza la música. Porque cuando, la música. Porque cuando escuchamos música, si por ejemplo escuchamos una música alegre, todos estamos de acuerdo y todos sabemos al instante que es alegre, pero nadie lo ha razonado, ni nadie sabe explicar por qué, ni simplemente lo sabe. Y ya está. Entonces, ¿ahí estamos poniendo en práctica la intuición? No, no creo que eso sea la intuición. Sabemos que una vida nos produce un estado, Jesús lo ha dicho, un estado de ánimo. Hay determinados elementos que son externos, música o cualquier otra cosa, que nos provoca un estado de ánimo. Pero es verdad que hay determinada, la música, por ejemplo, es una herramienta que puede llevarnos a estados muy elevados y puede llevarnos incluso a tener percepciones intuitivas, pero no quiere decir porque una música sea muy alegre tenga la intuición, sino que te provoca un estado de ánimo por determinadas circunstancias, por determinadas características del elemento, ¿no? Pero no es percibir que hay detrás, no un estado de ánimo, sino que percibir que hay detrás de aquello que estás viendo, lo percibes, pero no sabes por qué, y además no sabemos explicarlo. Yo quería compartir una inquietud que tengo, porque siempre hablamos de las civilizaciones anteriores que abordan la vida y la muerte como algo muy natural, de hecho como si fuera lo mismo, pero ¿qué pasó en la historia para que hoy en día eso no sea una evidencia? O que tratemos de la muerte como algo asombroso. Muy buena pregunta. Hombre, yo creo que al final... Por aquí no se ha oído la pregunta, ¿me puede repetirla? Lo que decía que... O lo digo, pregunta. Que no se Es ¿por qué en un momento dado de la historia, si en todas las civilizaciones ha sido algo evidente el tema de la muerte, ¿por qué ahora lo tratamos como algo asombroso? Si antes ya era algo normal. Yo creo que lo interesante aquí, cada momento histórico tiene sus luces y sus sombras, ¿sí? Pero al final, si te das cuenta, que digo yo, determinadas concepciones de la vida y la muerte
Lo importante aquí es que no nos movamos simplemente en el mundo de la creencia, ¿vale? Porque al final, como explicaba María Dolores del Bhagavad Gita, eso forma parte de la cultura hindú. Para ellos el tema de la encarnación es una creencia, es decir, no lo cuestionan, ¿sí? Pero creo que al final eso tampoco remueve la conciencia del ser humano, ¿no? Y tampoco le da una respuesta hasta que el ser humano no se enfrenta ante eso como tal, ¿sí? Entonces, claro, te vuelvo a decir, eso es en el caso de la antigüedad. Ahora nos encontramos con otro paradigma, que es el que he comentado, ¿no? ¿Fruto de qué? Fruto de un momento de la ciencia, fruto del momento social, que te hace perder la experiencia o la perspectiva del tema en sí. Pero sin embargo, al final, ¿qué hacemos nosotros con eso? Creo que esa es la clave fundamental. ¿Cómo lo vivimos? Porque el hecho en sí es que es innegable. Es decir, el hecho se va a producir, lo que damos o no. Te puede rebotar más, te puede rebotar menos, pero que sepas que fecha de caducidad también. ¿Cómo te enfrentas a eso? Creo que ese es el desafío de cada ser humano. Aunque en un momento dado, tu momento histórico te dé una respuesta, ¿tú qué haces con eso? O sea, a ti, ¿tú cómo construyes tu vida en base a eso? De hecho, ahora la ciencia nos da esa respuesta, pero se nos queda incompleta, ¿sí? Si nos vamos a la religión, pues habrá gente que le convence a la religión o no. Pero al final vemos que hay un elemento de fe. Y desde el punto de vista filosófico, pues encontramos otras muchas respuestas también, que sería un ciclo de conferencias para la Iglesia. Pero aun cuando lo importante, y la filosofía también ha defendido eso, lo importante no es lo que se diga, sino qué haces tú después con todo eso, cómo lo aplicas en tu vida, cómo te ayuda eso a vivir, que creo que es la clave fundamental. No sé, yo creo, lo que he dicho era un poco, yo creo que hoy hemos perdido la clave de lo que es el ser humano, y cuando no sabes qué es el ser humano, no puedes saber, no puedes enfrentarte ni a la vida ni a la muerte con una determinada actitud, como hablaba Jesús. No sabes qué hacer con la vida y por supuesto no sabes qué hacer con la muerte. Porque hemos perdido, lo que hemos perdido es la clave de qué es el ser humano. Eso es lo que creo que hemos perdido, que no hemos identificado con eso, con todo lo más aparente que tenemos, pero hemos olvidado que probablemente seamos algo más. ¿Y ahora qué haces tú con todo eso? Porque yo no me enfrento a la muerte con miedo, pienso, porque yo creo, eso es una creencia personal, yo pienso que el ser humano es algo mucho más, es un ser trascendente, por tanto la muerte debe ser una etapa más. Pero bueno, como decíamos, no nos acordamos de cuando nos morimos, pero estoy intentando hacer con mi vida algo que me ejercite para la muerte, eso es lo que estoy intentando. Por eso estoy en una escuela de filosofía, porque creo que me ejercita para comprender la vida y la muerte. Yo quisiera, no sé si hay alguien esperando, pero esa a colación de lo que ha preguntado Cris. Digo, me estoy aquí. ¿Quién habla? Pienso que tal vez tengamos que pasar por eso, por este materialismo, ¿no? Nos quejamos mucho de él, pero ¿y si lo tomamos como un desafío? ¿Qué pasó? ¿Por qué se volvió todo tan oscuro? Igual que todo lo que vivimos tiene un sentido en nuestras pequeñas vidas, tal vez como humanidad tengamos que superar esta prueba. A mí me gusta a veces pensarlo así. Y bueno, gente como tal vez nosotros y otros muchos grupos de seres humanos trabajamos por eso. Creo que merece la pena, es un buen reto salir de ese probable engaño en el que quieren que estemos. ¿Preguntas? Te da miedo, ¿no? Dios. Te van a asesinar los demás. Bueno, volveré. Él no le tiene miedo a la muerte, ¿eh? No, quería, es que no iba a preguntar, pero sí quería compartir una cosa y haceros una
pregunta, y esto me ha sucedido esta tarde. Mi sobrino tiene 2 años. Es a raíz de lo que has dicho de la intuición. Tiene 2 años, apenas a hablar, papá, mamá y cualquier cosa. Y después de comer, bueno, pues había un parquecito al lado y había un pájaro muerto. Y entonces los pájaros le dicen pipi. Pipi, empieza a enseñarme pipi, pipi. Y digo, ¿qué le ha pasado al pipi? Y dice ¡pum! Claro, te choca porque es la primera vez que Pero un lo niño... entiendes perfectamente, ¿no? Sí, el concepto de la muerte y todo eso y demás. Y le digo, ¿y dónde se ha ido el pipi? Y me hace así, arriba. Claro, me ha chocado porque no tiene un concepto de lo que es la muerte, la reencarnación, la vida, el más allá. Me ha chocado mucho, entonces me ha recordado un poco a, no sé si será ahí su intuición, pero no sé. Yo no sé por qué lo ha hecho, si ha oído, pero a mí una de las ideas que he dicho, que no es mía, claro, mía no es nada, que me impresionó fue leer un artículo de la directora internacional de la Recovery, de Delia Steinberg, que se llama Reminiscencia, y que ella dice esa idea que yo me impresionó tanto que la he traído. Dice que nuestra parte inmortal, nuestro ser superior, se niega, se resiste, sabe, recuerda cosas, porque viene de ahí, como decía Platón, ¿no? Y entonces recuerda cosas y sabe cosas de una manera natural. Y bueno, a veces te sorprende sabiendo tú también cosas, más que intuición es reminiscencia, recuerdo profundo. Sabes cosas y no sabes por qué. O sea, relacionamos cosas porque sabemos. Pero bueno, ya Platón decía que sabemos cosas que solo hay que quitar velos, y a eso ayuda la filosofía, ¿no? Pero yo la pregunta que quería hacer a los dos, de pregunta de reflexión, es que no sé si pasar aquí, veo aquí gente de todas las edades, que digamos la perspectiva de la muerte no es igual, digamos, cuando a ver si sé explicarlo bien, cuando tienes más edad y digamos que ese momento está más cerca que cuando eres más joven. en teoría sí. Mira, La pregunta es, bueno, ya cierro, No. si creéis, bueno, si consideráis que eso puede cambiar ese tipo de perspectiva, que yo no, creo que no, ¿vale? Esa respuesta, pero que digamos, ¿qué consejo o qué pensáis sobre cómo, a ver si se hace la pregunta, digamos, mantener esa intuición sin que se mantenga alterada a lo largo de ese tiempo? Quiero decir que la convicción, no sé si entendéis la pregunta. Sí, yo creo que a veces olvidamos que el ser humano es humano. Y te hablo de algo que a mí me pasó creo que con 7 o 8 años. De estas cosas que cuando veo una peli, ¿sí? Una peli y ves que a un niño se le muere su papá. Y eso a mí me chocó profundamente, porque a mí mi padre era Superman. O sea, mi padre era invencible. Y me acuerdo del pavor de pensar que yo me iba a quedar sin papá. Y yo me recuerdo que me fui con mi papá y dije, papá, ¿tú te vas a morir? Y me dice, sí. Y lo tuve que aceptar. Es decir, creo que esas son conexiones naturales con la propia ley de la vida. Arturo Pérez Reverte también tiene algunos artículos muy interesantes que él hablaba un poco de que tenemos una sociedad enferma de miedo. Y él explicaba cómo él de pequeñito, cuando se murió su abuelo, pues le llevaron de la manita a su papá y dice, mira, aquí está el abuelo, que lo viste ayer. Y ese contacto con los dos aspectos de la vida, creo que a uno le hace perder esos miedos en función, da igual la edad que tenga. Da igual, o sea, el problema es si desde chiquitito nos han inculcado el miedo ¿vale? El miedo a muchas cosas. Eso te acompañará a los 20, a los 30 y a los 80. Pero si ya has tenido un contacto con la vida y con sus leyes, creo que eso es algo que uno tiene que aceptar. Y conforme lo acepta, también lo ve con la naturalidad que es. Con la naturalidad que es. Entonces por eso te digo que a veces olvidamos, me ha encantado lo de tu sobrino, porque a veces olvidamos que el ser humano es humano, hasta desde que es chiquito. Y hay cosas que están dentro de las leyes de la vida y la entienden. Otra cosa es que ya lo experimentes con la cercanía, ¿no? Pero aún así también hay que entender la ley de la vida, que está ahí. Y ya está. Y perder los miedos, que creo que es la clave fundamental. Si lo vamos asumiendo y nos vamos preparando, en vida habrá cosas que
pasarán porque tienen que pasar. Como el hecho de crecer o el hecho de envejecer. Yo jamás me imaginé con 40 años, pero cuando los tienes, te cuesta trabajo pensarte con 20. Y menos con 60. ¿Y cómo seré? Yo qué sé. Yo qué sé. Vivamos, o sea, vamos a prepararnos ahora, ¿no? Hay que ejercitarse. Hay que ejercitarse. Gracias.